un saludo a cada uno de ustedes. Una vez más les agradezco que me estén acompañando y poder estudiar juntos este día el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a ir a nuestras Biblias. En la semana pasada estudiamos el pasaje de Mateo 28, 18 al 20 y hoy vamos a continuar y vamos también a leer Efesios 4 del 11 al 14. Leo yo esta palabra que dice así. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Efesios 4 del 11 al 14 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Oremos. Padre, una vez más te agradecemos por darnos el privilegio y la oportunidad de poder conocerte. Señor, ayúdanos pues a reconocer la importancia del discipulado en la iglesia local, que como cristianos podamos, Señor, ser discipulados y discipular a aquellos, Señor, que han venido a conocerte. Ayúdanos a entender esa tarea tan importante y te amamos y te agradecemos por todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, una vez más les agradezco pues que estemos estudiando juntos. Continuamos con el tema sobre la iglesia, sus responsabilidades y deberes. La iglesia, sus responsabilidades y deberes. Y hoy vamos a ver la responsabilidad de discipular. La importancia de discipular es algo maravilloso y es algo importante, mis hermanos, que va de la mano a mano del evangelio y juntamente con el discipulado. Quiero contarles una historia breve de la novela de Charles Dickens, de la novela de Oliver Twist. Esta historia es una historia muy conmovedora sobre un niño huérfano que nace y su mamá muere en el momento que da nacimiento este muchacho. Este muchacho es marcado por las circunstancias que acontecen en su vida trágicamente. Más o menos hasta los 8 o 10 años, ¿verdad? Él vive en un orfanatorio, en un orfelinato y pues decide después, él se es dado, ¿verdad?, a una persona que trabaja como sepultando a los muertos y obviamente, ¿verdad?, él se escapa y decide probar suerte y va hasta Londres. Llegando a Londres, obviamente, llega cansado, hambriento y para su infortunio encuentra a un muchacho que lo ve y le dice: oye, te veo con hambre, estás cansado, necesitas un lugar donde dormir, necesitas comida. Y él lo lleva, ¿verdad?, con una persona que le dice que lo va a tratar bien. Ahora, él cae, como dije, bajo las manos de un hombre perverso llamado Fagin, quien es el líder de una pandilla de niños que son ladrones y sobre todo carteristas. Fagin hace un trabajo muy hábil con esos niños, quien ha vuelto unos expertos en el arte de robar carteras y otras cosas. Ahora, usted puede leer la historia si gusta. Aquí lo que me llama la atención es lo que llamaríamos un discipulado. Este hombre, tristemente, ¿verdad?, llama a estos niños y les enseña cómo robar, cómo sacar las carteras a las personas y muchas otras cosas. Cuando digo de discipulado, ¿verdad?, él hizo a estos niños muy hábiles en el robo. Ahora, tristemente, vemos pues que esto se hace de una forma negativa. Es una historia. Pero fíjese que eso es algo que nosotros
hemos tenido que, se nos ha encomendado, se nos ha dejado en el pasaje que leímos, ir a ser discípulos a todas las naciones. Ahora, la pregunta entonces, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz. Eso es la palabra, un aprendiz. En este caso, cuando yo decía de Oliver Twist, él fue un aprendiz y le enseñaron, ¿verdad?, a robar, aunque obviamente él cambió. Un aprendiz es alguien a quien se instruye para que llegue a aprender y ponga en práctica los principios que se le han enseñado y los pueda transmitir a otros. Ahora, cuando estamos hablando de un discipulado cristiano, es una persona que quiere seguir las instrucciones y las enseñanzas de su maestro para que en la vida espiritual pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda madurar y pueda el día de mañana hacer lo mismo con otras personas. Fíjese que la palabra discípulo es encontrada 269 veces en el Nuevo Testamento, mientras que la palabra cristiano, desde Mateo hasta Apocalipsis, es igualmente encontrada solamente 3 veces. La pregunta entonces es, ¿qué nos quiere decir esto? Que nos habla pues de que la gran importancia, ¿verdad?, de la gran comisión. La gran comisión entonces, hermanos, amigo que me escuchas, se enfoca tanto en la evangelización como en el discipulado. O sea, van de mano a mano. No podemos, ¿verdad?, discipular a alguien si no le hemos dado el evangelio, ¿verdad? Y igualmente, entonces, no podemos, como dije yo, hacerlo uno sin lo otro. No podemos limitarlos. Ahora, por eso en Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si usted recuerda, es algo importante porque alguien me preguntó, pastor, en este pasaje no nos habla de evangelizar. Ahora, recuerde, es lo que usamos en una palabra implícita. Una palabra implícito quiere decir que ya está metido ahí. O sea, cuando dice el Señor Jesucristo, id y haced discípulos, es obvio que tenemos primeramente que evangelizar. Ahora, en el Evangelio de San Marcos, el Señor Jesucristo dando las mismas instrucciones, pero fíjese cómo en el Evangelio de Marcos se nos dice en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Fíjese aquí que aquí no nos dice que hagamos discípulos, pero sí nos dice, ¿verdad?, que vayamos y demos el evangelio. Entonces, tanto el evangelio como el discipulado van de la mano y nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, pues, primeramente, la pregunta ¿es la práctica de discipular solamente para algunos creyentes o para todos? Vimos el pasaje en Mateo 28:19 y de acuerdo al pasaje que nos está diciendo, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, este mandato es para todo aquel que reclama haber nacido de nuevo, para todo aquel que reclama reconocer al Señor Jesucristo y para todo aquel, ¿verdad?, que quiere, al igual que el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos y se identifica a él mismo o ella misma como un discípulo, hacer más discípulos. Ahora la pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús entonces cuando dijo id y haced discípulos? O sea, que todo aquel que es nuevo creyente fuera maduro espiritualmente y que también pudiera, ¿verdad?, llegar a alcanzar tal madurez que pueda reproducirse, hacer más discípulos por medio de aquellos, ¿verdad?, que va a conocer en su vida. Ahora, la pregunta también es, ¿qué pasa cuando no se discipula a los nuevos creyentes? Y ese es uno de los problemas de todas las iglesias. No es un gran porcentaje en muchas iglesias, pero la mayoría de nuestras iglesias, hermanos, están teniendo problemas en cuanto al discipulado. ¿Por qué? Porque traemos a las personas a Cristo, les damos el evangelio, pero los abandonamos y no los discipulamos, como vamos a ver más adelante.
Por eso en el pasaje que leímos en Efesios 4:14 dice lo siguiente: así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas, nos dice la Nueva Versión Internacional. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí este pasaje? O sea, que está hablando, fíjese, de aquellos individuos, de aquellas personas, de aquellos cristianos que cuando no son discipulados, enseñados, ¿verdad?, a caminar en la vida cristiana, estos usualmente son cristianos que no maduran. Son cristianos que dependen de otros para caminar en la fe, que no conocen la palabra de Dios, no saben cómo compartir su fe, no son fieles en la asistencia a la iglesia local, no diezman usualmente, no ofrendan, no sirven en la iglesia, no saben cómo orar y obviamente no han madurado. Es lo que dice el pasaje, son niños en Cristo. Cuando una persona es un niño en Cristo, existe un gran peligro, y el gran peligro es que sean, lo que dice el pasaje, engañados por medio de doctrinas, por medio de enseñanzas, por medio de filosofías contrarias a lo que dice la palabra de Dios. ¿Y sabe usted que sectas como de los Testigos de Jehová, sectas como los mormones y otras sectas se jactan de que algunos de sus miembros, de algunos de aquellos que han venido, ¿verdad?, a formar parte de sus filigreses, que han venido a sus asambleas, son personas, dice, que fueron evangélicos. Pero eso nos habla que no conocían su fe, y eso nos habla tristemente que no eran salvos. Y ahí es donde nosotros, mis hermanos, tenemos, ¿verdad?, ese deber. Por eso el Señor Jesucristo dice, hagan discípulos de todos aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, ahí es, en el siguiente punto, donde la iglesia local debe de ser la guía espiritual para el crecimiento del nuevo creyente. Repito, la iglesia local debe de ser la iglesia espiritual para el crecimiento del nuevo creyente. Es el deber de los líderes, de aquellos que han recibido a Cristo, que han madurado, que han crecido, de tomar a aquellos nuevos creyentes, discipularlos, enseñarles a cómo caminar en la vida cristiana. Leo en Efesios 4:11, dice, él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Ahora, recuerde, ahí está hablando de aquellos que vinieron como el apóstol Juan, el apóstol Pedro, Santiago, los 11 discípulos que quedaron, más a Matías que eligieron para que fuera el 12. Está hablando de los originales, más aparte aquellos que fueron profetas, y usted lo puede leer en Efesios 2:20. Pero después dice, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora nos dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, es la iglesia. La misma iglesia, mis hermanos, debe de desarrollar líderes, debe de desarrollar y trabajar en formar a aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, enseñarles, ¿verdad?, los principios de la palabra de Dios. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro que se conforme a la plena estatura de Cristo. Esa es la nueva versión internacional. O sea que el discipulado es cuando un cristiano maduro transmite, fíjese, los conceptos cristianos, los conceptos de la palabra de Dios
El discipulador transmite sus experiencias de la vida cristiana, ya sean buenas o ya sean malas, y voy a explicar en unos segundos cómo estas experiencias del pasado, buenas o malas, pueden afectar al nuevo creyente. Ahora, ¿qué queremos decir, mis hermanos, con buenas experiencias? O sea, cuando una persona viene a Cristo, va a cometer errores, pero se arrepiente, los confiesa y continúa adelante. Mire, yo admiro mucho el que fuera mi pastor anterior. Ahora, lo conocí, empezó a invertir en la iglesia, en los hermanos, en los líderes. Ahora, yo lo conocí y yo creía que él era un superhombre espiritual. Pero un día, en la clase de varones sobre todo, le oí hablar sobre sus luchas, sobre sus tentaciones como hombre. ¿Y sabe qué? Eso a mí me ayudó mucho en mi vida espiritual, en mi vida cristiana. Al saber, fíjese, que todos nosotros somos tentados, luchamos. A veces caemos y nos levantamos y sufrimos y lloramos por haber fallado. Pero también saber que la gracia del Señor Jesucristo está con nosotros y que su Espíritu Santo nos empodera, que su Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento, que su Espíritu Santo nos guía para que nosotros, mis hermanos, podamos seguir adelante. Fíjese que como discipuladores compartimos con otros lo que nos pasa. Y cuando digo lo que nos pasa, no solamente, mis hermanos, en la iglesia, sino lo que nos pasa en el hogar, lo que nos pasa en el trabajo, en la escuela, en el área pública. Fíjese que ahí compartimos con nuestros discípulos cómo nosotros llegamos a ser buenos trabajadores, cómo ellos pueden llegar a ser buenos trabajadores, cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre, cómo lidiar en nuestros conflictos matrimoniales, cómo ser un mejor estudiante, cómo ayudarles a respetar las leyes civiles, los retos que tiene la vida cristiana. Cómo manejar, fíjese, nuestro dinero, cómo manejar las posesiones materiales, cómo ayudarles a saber administrar su dinero, cómo ser mejores trabajadores, cómo relacionarnos con nuestros viejos amigos, con nuestros nuevos amigos, cómo responder al entretenimiento, por ejemplo, hoy en las redes sociales, cómo manejar nuestros teléfonos, nuestras computadoras. Temas sobre la vida, temas sobre la muerte, temas, ¿verdad?, sobre el compañerismo cristiano. O sea, todas esas cosas son importantes, todas esas cosas son esenciales. Todo eso lo transmitimos. Fíjense que no solamente se trata de agarrar un manual y ir día tras día. O sea, sí se usa un manual, pero el discipulado va más allá del manual. Cuando usted comparte un manual, le pregunta a su discípulo, ¿cómo te ha ido en la vida cristiana? ¿Qué estás pasando? ¿Cuál ha sido tu conflicto? ¿Cómo te has relacionado con otros? O sea, son tantas cosas, hermanos, que uno comparte con su discípulo. Dice, de modo que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro que se conforma a la plena estatura de Cristo. Mire, ahí hablamos de otra realidad. Otra realidad. La palabra de Dios nos enseña que ningún cristiano será totalmente perfecto mientras esté en este mundo. Alcanzaremos la perfección hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Dios. Solamente cuando este cuerpo sea glorificado, entonces, ¿verdad?, que hayamos pasado por la muerte, seremos perfeccionados. Pero fíjese, esto no debe de impedirnos el querer buscar, el querer llegar a ser como Cristo.
La Biblia, mis hermanos, nos habla y nos dice que nuestro objetivo es en esta vida, mientras vamos pasando, vamos como peregrinos, caminamos, mis hermanos, y queremos conformarnos al carácter de Cristo. Tan pronto como una persona recibe al Señor Jesucristo, debemos de enseñarle. Esta meta, obviamente, fíjense, se logra a través de la obediencia, a través de la inversión, a través de enseñarle a estas personas cómo caminar la vida cristiana. Y es algo que tristemente, por eso le decía yo que nuestras iglesias, mis hermanos, muchas iglesias no lo estamos practicando. Por eso viene gente nueva a nuestras iglesias y esta gente se va. ¿Por qué? Porque no les enseñamos, o sea, los traemos. Mire, el ejemplo que se usa muchas veces es como traer un niño a este mundo. Cualquiera puede traer un niño a este mundo, pero cuando un niño viene a este mundo, este niño, usted sabe, tiene que ser alimentado por la madre y el padre, sobre todo por la madre. Tiene que crecer, tiene que desarrollarse y el día de mañana él va a llegar a ser una persona independiente, una persona que también, ¿verdad?, va a poder reproducirse. Y la vida cristiana es lo mismo. Cuando una persona recibe a Cristo, es un niño en Cristo y hay que ayudarle, hay que enseñarle, ¿verdad?, los primeros pasos, hay que alimentarlo, hay que ser paciente con esta persona hasta que alcance madurez y entonces él o ella puedan también ser de bendición a la vida de otras personas y puedan, ¿verdad?, alcanzar la madurez plena. La madurez plena. En el siguiente punto, vemos la importancia de la disponibilidad también del discípulo. Primeramente hablamos más del discipulador, pero ahora vamos a hablar de la disponibilidad del discípulo. En segunda de Timoteo 2:2 nos dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y la pregunta entonces, fíjese, ahí es: ¿cómo podemos identificar a un buen discípulo? Porque vamos a ser sinceros, hermanos, no toda la gente va a tener esa disponibilidad. No todo aquel que reciba a Cristo va a querer ser discipulado. Tristemente. Por eso, si usted ha recibido al Señor Jesucristo recientemente, póngase a la disposición de aquellos que quieren invertir en su vida. La iglesia local siempre va a tener la necesidad ¿de qué? De desarrollar a personas que quieran servir con sus dones, que quieran servir con sus talentos. Y ahí es donde nos toca a nosotros como pastores, como líderes, como diáconos, identificar y desarrollar a estos hombres, a estas mujeres. Es una tarea que el Señor Jesucristo nos encomendó y lo debemos hacer con mucha atención. Ahora, si usted quiere identificar a alguien para invertir en su vida, pues debe de empezar orando. Y si usted le ora a Dios, Dios le va a mandar a una persona para que usted pueda invertir. Eso es lo primeramente que vamos a hacer. Señor, danos ese deseo. Permíteme invertir en la vida de una persona. Y la inversión en un discípulo, hermanos, puede tomar años. Años. Ahora, para discipular a alguien, primeramente nosotros tenemos que haber sido discípulos. Entonces, fíjese que eso nos lleva pues a cómo identificar a un discípulo. Vamos a ver varias cosas. O sea, el discípulo tiene que tener ciertas características, tiene que ser fiel, tiene que ser idóneo, lo que dice el pasaje. Hombres o mujeres idóneos, fieles. Primeramente, no busca o tiene excusas para ser enseñado. Es importante, fíjese, que aquel que quiere que alguien invierta en su vida se deje de excusas. ¿Por qué? Tiene que tener la disposición de aprender. Ahora, por eso es importante que eso se haga cuando la persona está recién convertido. ¿Por qué? Porque es cuando está más abierto. Es cuando está más abierto.
Fíjese que tiene que tener la disposición de querer crecer. O sea, cuando uno viene a Cristo, uno no sabe cómo leer la Biblia, uno no sabe cómo orar, uno no sabe por qué tiene que ir a la iglesia, uno no sabe por qué tienes que ofrendar, diezmar, tú no sabes por qué, ¿verdad? Tienes que tener comunión con los hermanos. La iglesia es tan importante y los hermanos, ¿verdad? Entender, aquellos que ya somos maduros juntamente con el pastor, los pastores, los líderes, debemos, mis hermanos, de observar y llevar eso a cabo. Fíjense que entonces el que va a ser discipulado no tiene excusas para ser enseñado. Tiene que tener esa disposición, tiene que ponerse, ¿verdad?, bajo el liderazgo de aquel que quiere trabajar en su vida. De hecho, mire, el siguiente punto es: sigue a su discipulador. Cuando digo sigue, ¿verdad? Aprende de su líder, lo observa. Por eso el discipulador tiene que tener cuidado. Las cosas que hace, las cosas que dice, su relación en su matrimonio, con sus hijos, con aquellos que están a su alrededor. Ahora, entendamos algo, no hay persona perfecta y si nosotros fallamos, reconocemos con nuestros líderes y les decimos: mira, yo he fallado en esta área, he fallado en esta otra, pero debemos de buscar honrar al Señor Jesucristo. Fíjese que el discipulador tiene, mis hermanos, que enseñarle aún a su discípulo cómo humillarse. Tiene que enseñarle, ¿verdad?, áreas en su vida que él tal vez no conoce. Cómo leer la palabra de Dios. Por eso mire que tiene que aprender a ser fiel a las enseñanzas de su líder. Si su líder le dice: lee la palabra de Dios, memoriza un pasaje, asiste a la iglesia, sirve, ponte a la disposición, tiene, ¿verdad?, que hacer caso. Sigue a su líder. Otra de las enseñanzas, mis hermanos, ¿verdad?, es que otra de las maneras de identificar a un discípulo es que oye las enseñanzas fuertes de su maestro. Dice que muchas veces vamos a tener que confrontar con la verdad a nuestros discípulos. Y el discípulo tiene que aprender y tiene que decir: sí, reconozco que he fallado, reconozco, ¿verdad?, que he hecho algo incorrecto, pedí perdón. Y hace caso. Está aprendiendo a amar a Jesús más que otras cosas. ¿Por qué? Porque somos seguidores del Señor Jesucristo. Venimos, fíjese, a ser cristocéntricos. Eso es algo importante que el discipulador enseña a su discípulo, a ser cristocéntrico. Antes no nos importaba, fíjese, antes de ser cristianos, de venir a Cristo, no nos importaba cómo vivíamos. Y fíjese que el discipulador enseña al discípulo la importancia de Cristo en cada aspecto y en cada área de su vida. Aún, mis hermanos, cuando uno va conduciendo, ¿cómo conducimos? Y si fallamos, pedimos perdón. ¿Cómo, mis hermanos, somos mejores trabajadores en nuestros lugares donde estamos trabajando? ¿Cómo somos responsables en nuestras finanzas? ¿Cómo nosotros ahora, verdad, queremos aprender, ¿verdad?, a ser personas honestas? Y si en nuestro trabajo nosotros, mis hermanos, no éramos honestos, ahora, ¿verdad?, nos esforzamos. Fíjese, todo eso es enseñado. Todo eso, ¿verdad?, nosotros lo vamos haciendo y le vamos enseñando a nuestros discípulos. O sea, a poner a Cristo como el centro de nuestras vidas. Les damos testimonio a nuestros discípulos, ¿verdad?, de cómo vivimos la vida cristiana nosotros. Y eso es algo tan importante. Recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, no conocía yo, ¿verdad?, cómo debía de comportarme. Y yo era muy joven y yo veía a las muchachas muy simpáticas y yo quería que las muchachas fueran mis novias. Y me acuerdo que me agarró mi líder y me enseñó y me dijo: mira, tienes que aprender a trabajar, ¿verdad?, en cómo relacionarte con el sexo opuesto. Y yo luché, pero ¿sabe qué? Aprendí.
Claro que fallé tal vez en muchas áreas, pero el Señor es bueno, es misericordioso, el Señor te ayuda, el Señor, ¿verdad?, te habla y te enseña cómo es que tú debes de hacerlo. Y hermanos, con eso en mente, en conclusión, recuerde pues que nosotros como iglesia, la iglesia tiene no solamente la tarea de evangelizar, pero tiene la tarea de discipular, enseñarles a aquellos que han venido a Cristo cómo, ¿verdad?, debemos caminar la vida cristiana. Ahora, debemos también entender cuál es nuestra motivación en hacer discípulos. Lo queremos hacer para que nosotros, mis hermanos, por nuestro ego, o queremos hacerlo por la causa de Cristo Jesús. Otra cosa, recuerde, es que muchas veces en la vida cristiana estamos apáticos. Hemos perdido el interés, hemos perdido la energía, el propósito por el cual venimos a Cristo. Y esa es una lucha que muchos de nosotros, mis hermanos, tenemos. Y debemos de quitarnos el polvo y debemos, ¿verdad?, de pedirle a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude, que nos traiga una persona para que nosotros podamos invertir en su vida. Cuando usted tiene una persona en la cual está trabajando, fíjese, usted ahora se compromete, usted tiene responsabilidad. Debe de enseñarle a esta persona cómo caminar en Cristo. Nos damos cuenta de las necesidades, mis hermanos, de las personas y empezamos a invertir en la vida de otras personas. Recuerde, el transmitir lo que nosotros conocemos no solamente se trata de un manual, porque hay muy buenos manuales para discipular, pero es ayudarle a las personas a caminar con Cristo, a cambiar para Cristo. Debemos aprender a ser transparentes, tener esa capacidad de expresar a otros también nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros logros, para que ellos, ¿verdad?, vean que nosotros, mis hermanos, estamos madurando en Cristo y queremos honrar a Cristo. Y con eso en mente, pues, vamos a orar y ser despedidos. Padre, te damos las gracias, la honra y la gloria. Padre, permite que nuestras iglesias, Señor, puedan haber muchos que quieran discipular, enseñar a otros a caminar con Cristo, a reconocer nuestro estado de pecado, a perfeccionarnos, Señor, a pedir perdón por nuestras áreas débiles. Te amamos, te honramos, te glorificamos. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, una vez más les agradezco. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos hasta la próxima.